Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Te lo cuento, podcast dedicado a la difusión de narrativa nacional escrita por diversos autores de diversas partes del Perú. En esta oportunidad tenemos un fragmento del cuento El viajero onírico de Jorge Casilla. Hola, mi nombre es Jorge Casilla y soy el autor del cuento El viajero onírico. Es un cuento fantástico que trata de dos policías que tienen que investigar, tienen que perseguir a un delincuente que ataca a las personas mientras duermen. Es un cuento, creo yo, con algo de influencia de Lovecraft, debido a la mención, por ejemplo, de un libro prohibido que hace alusión al Necronomicon, y también por la presencia de ciertos monstruos indescriptibles. Los invito a leerlo y también a escucharlo. Muchas gracias. El detective Dimitri Peroria inspeccionó el departamento. 3 pequeños sillones alrededor de una mesita de centro y, a la izquierda, una mesa de madera con 4 sillas forradas de terciopelo. En las paredes no encontró adornos o cuadros, a excepción de 3 espejos ovalados de marcos dorados y opacos. A pesar de que el papel tapiz estaba muy gastado, notó que alguna vez había sido celeste. Junto a la sala se encontraba la biblioteca cuyos anaqueles pasó a revisar. Estos ocupaban los 3 muros a la perfección. Varias fotografías, adornos y artesanías decoraban las repisas incompletas. Mientras tanto, Arturo Dávalos, sentado en uno de los sillones y con una libreta en la mano, se preparaba para interrogar a Valeria Sentaria, la propietaria del departamento. La mujer era joven y de rasgos finos y tristes, como si su rostro estuviera cubierto por una delicada sombra de angustia. Vestía de forma recatada, blusa blanca de mangas cortas, falda verde olivo hasta las rodillas y tacones negros y bajos. Su cabello corto permitía apreciar su cuello delgado y largo. No portaba aretes o collares de ningún tipo. ¿Desde cuándo su ex esposo ya no vive con usted? Ese hombre no pisa esa casa desde hace 6 meses. Al menos eso creo. Después de los últimos acontecimientos no estoy tan segura. ¿Y desde qué día no tiene conversaciones con él? Se lo acabo de decir. Ni bien el juez ordenó que no podía acercarse a nosotras, no volvimos a escuchar de él. Desapareció de nuestra vida. Así lo solicité en la demanda posterior al divorcio. ¿Este es su expareja?, interrumpió Peroria. El detective sujetaba una fotografía que había encontrado en la parte superior de uno de los estantes de la biblioteca. La señora Valeria se puso de pie con nerviosismo y caminó hacia Peroria. En su rostro se notaba un gesto de molestia y miedo a la vez. Sí, nos la tomamos el año pasado, cuando viajamos a la ciudad de Arkham. Pensé que la había tirado a la basura. Ella extendió una mano hacia Peroria para que él entregara la foto. Ni bien la tuvo en su posesión, la rompió varias veces y echó los pedazos en la papelera. Peroria regresó a la sala y se sentó al lado de Dávalos. Sin ninguna discreción, sacó uno de sus cigarrillos y con la otra mano buscó el encendedor en uno de sus bolsillos. Al no escuchar ninguna objeción por parte de su anfitriona, procedió a encenderlo y a darle una primera pitada. Usted nos indicó en la llamada telefónica que necesitaba la presencia de 2 efectivos policiales debido a las amenazas de su expareja, indicó Peroria. No obstante, con los datos que nos ha brindado hasta el momento, no podemos hacer mucho. Entiendo 2 escenarios. El primero es que usted pensó de forma errónea que existía un peligro, y el segundo es que aún se resiste a brindarnos toda la información por suspicacia o precaución. Lamento hacerles perder el tiempo. Sucede que cuando me acerqué a la comisaría a denunciar lo que ha estado ocurriendo en mi hogar, ningún policía me creyó. Al contrario, han intentado derivarme al departamento psicológico y, por ese motivo, no presenté una denuncia formal. Ustedes comprenderán que un informe psicológico podría hacerme perder la patria potestad de mi hija. Comprendo, señora, intervino Dávalos, pero no tiene nada que temer ante nosotros. Aunque no lo crea, mi compañero y yo tenemos experiencia en casos poco ortodoxos, y por eso es muy difícil que algo nos sorprenda. Háblenos con total transparencia. Luego de escuchar esto último, la señora Valeria lució más tranquila. Sonó el silbido de la tetera en ese instante y fue a la cocina para apagar la hornilla y preparar café.
A los pocos minutos regresó con 3 tazas sobre una bandeja. La dejó encima de la mesita y volvió a sentarse. No creo necesario que sepan toda la vida de mi esposo, ni cómo nos conocimos, por lo que iré al meollo del asunto. Mi ex esposo se llama Marco de Souza y estuvimos casados 5 años. Solo tuvimos una hija, Micaela, quien se encuentra descansando en su habitación. Siempre la acuesto antes de las 9. Teníamos un hogar tranquilo hasta que Marco viajó a Arkham para realizar una pasantía en la Universidad de Miskatonic. Se fue por un mes y cuando regresó noté un gran cambio en él. Todo el día me hablaba de los libros y códices que había leído en su intercambio cultural. Incluso me platicaba de arcaicas lenguas en desuso que ya nadie se atreve a hablar. También me contó de extraños dioses primigenios o mayores, seres antiguos y sanguinarios que aguardaban con paciencia el momento para retornar a nuestra realidad de donde habían sido exiliados. Su interés por lo desconocido o por la mitología barata, como yo le decía en son de broma, lo entendí como un vicio intelectual inofensivo que había adquirido con sus estudios en el extranjero. Supuse que perdería el interés con el paso de los días. No obstante, me equivoqué. Mediante plataformas digitales comenzó a comprar grimorios y otros libros prohibidos, y con ellos fue llenando nuestra biblioteca. Un día se dio cuenta de que no tenía suficiente información para terminar un proyecto de investigación y que los tomos que necesitaba no estaban digitalizados. Me informó que debía volver a la Universidad de Miskatonic para conseguirlos y que le gustaría que esta vez su familia viajara con él. Yo me encontraba muy incómoda por el cambio en nuestra vida, pero no quise contradecirlo, porque sentía que esa indagación se había convertido en algo muy importante para él, aunque nunca supe en qué consistía. Además, debo admitir que me satisfizo que esta vez me incluyera en sus planes. Nuestra relación no estaba yendo bien y creí que viajar juntos y tener tiempo para nosotros sin las responsabilidades del trabajo o de la casa podría ayudarnos a recuperar. Hicimos las maletas y viajamos a Arkham. Nos alojamos en un hotel muy antiguo y tranquilo que quedaba muy cerca del centro de estudios. En las mañanas, yo paseaba con mi hija por la ciudad. Visitamos los parques y museos más importantes. Incluso recorrimos algunos centros comerciales. Mientras tanto, mi esposo investigaba ciertos libros de nombres muy largos y fotografiaba códices arcaicos. Almorzábamos y cenábamos juntos. Estuvimos allá una semana completa y la pasamos bien. En los últimos días fuimos a caminar por el malecón del famoso río que da nombre a la universidad. Luego abandonamos Arkham y volvimos a nuestra realidad. Pensé que con esa experiencia él regresaría a ser el hombre de antes, pero ocurrió todo lo contrario. Para mi sorpresa, su estabilidad emocional comenzó a deteriorarse, como si padeciera de algún tipo de demencia progresiva. Primero perdió la aislación, y luego comenzó a dibujar símbolos raros en papeles blancos. Los pegaba por toda la casa, en el baño, en el dormitorio principal, hasta en la alacena. Después le escuché decir que necesitaba un soporte que tolerara el fuego y comenzó a dibujar y pintar en el piso de la sala, de su biblioteca y en algunas paredes. En ese momento la señora Valeria se dirigió a la biblioteca y retornó con un sobre. Lo abrió y sacó algunas hojas donde el esposo había dibujado los símbolos extraños. Dávalos y Peroria se miraron a los ojos en silencio. Todo se había salido de control. Ya no asistía a su trabajo en la universidad. Dejó de alimentarse adecuadamente. Usaba la misma ropa por varios días y descuidó su aseo personal. Se dejó crecer la barba y el cabello, y sus uñas estaban negras como si hubiera escarbado en un jardín malsano. No sabía qué hacer, si llamar a la policía o al manicomio. En una de esas noches, mientras descansaba en nuestra cama, escuché unas voces que provenían de la sala. Me puse de pie y me acerqué con lentitud a ver qué ocurría. Por un momento, la señora Valeria detuvo su narración. Asustada, miró a los dos agentes temiendo encontrar en los rostros de ellos las sonrisas burlonas que los otros policías de la comisaría le habían mostrado con anterioridad. No obstante, halló dos miradas frías y atentas, dos rostros inmutables que esperaban con impaciencia el desenlace. Dávalos no dejaba de escribir en su libreta y Peroria hilvanaba ideas en su mente. Las voces provenían de la sala, aquí, en este mismo recinto en donde estamos nosotros. Sorprendí a mi esposo alrededor de la mesa.
Tenía muchas velas rojas y en el medio había un símbolo diferente a los otros que había pintado en las paredes, uno que parecía contener letras en un idioma distinto y que no pude borrar por más que me esforcé. Mi esposo se encontraba sumergido en un trance y susurraba oraciones o conjuros, no lo sé con precisión. Sencillamente no podía creer lo que estaba viendo y me quedé paralizada por la impresión, hasta que ocurrió algo que me heló la sangre, algo que jamás pensé que podía ocurrir. Las llamas de las velas comenzaron a crecer al punto que parecían llamaradas de hornos y de pronto brotaron de ellas unos sonidos impronunciables, una rara mezcla de sonidos nasales y guturales que yo no me atrevería a replicar, pero que mi esposo parecía comprender. ¿Estás segura de que no los puede repetir?, preguntó Dávalos. No, por favor, no me pidan eso. Eran repulsivos, como si los peces quisieran hablar, como si los calamares tuvieran cuerdas vocales. No, esas voces no eran creación de nuestro Señor. Durante varias semanas tuve pesadillas con esos sonidos, y lo peor es que a veces los sigo escuchando en mi mente. Tal vez se trate de una lengua antigua, como el sumerio, apuntó Peroria. No estaremos seguros hasta que lo escuchemos. Si usted hiciera un esfuerzo por reproducirla, nuestra investigación resultaría más fructífera, ya que sabríamos a qué nos enfrentamos. La señora Valeria entendió que de ese detalle podía depender la seguridad de su hija e intentó reproducir con su voz algunos de ellos. Sin embargo, por más que se esforzó, no logró pronunciarlos. Solo consiguió atorarse y toser un poco. Dávalos le dijo a la señora que no se preocupara y le pidió que prosiguiera con su historia. Ella se sentó de nuevo y se tomó todo el contenido de su taza de un tirón antes de continuar. Al día siguiente denuncié a mi esposo ante el juez de familia y le solicité la nulidad de nuestro matrimonio. Argumenté prácticas indecorosas que afectaban a la moral del hogar. Mi esposo negó la acusación y apeló, pero, por consejo de mi abogado, no denuncié de nuevo, esta vez por negligencia en el cuidado de mi hija. El juez falló a mi favor en las dos ocasiones y ordenó que Marco no se acercara más a nuestra casa y que solo se comunicara mediante abogados. Una vez a solas con mi hija no me sentí tranquila. Había algo en esas paredes, en este piso, que me hacía sentir incómoda y a la defensiva. Quemé casi todos los papeles que él no se había llevado en la mudanza. Borré las marcas que estaban pintadas en la sala y en la biblioteca e intenté eliminar todo vestigio de su presencia. No obstante, ahí no terminaron mis padecimientos. Desde hace 3 meses comencé a salir con uno de los abogados que me orientó a tramitar mi separación. Ese hombre era muy amable y me ayudó en mis momentos de mayor desesperación. Su nombre era Miguel Raimondi. Tal vez lo conocen. Falleció hace poco. Dávalos y Peroria se miraron un segundo a los ojos. ¿Usted conocía a Miguel Raimondi?, preguntó Dávalos. Así es. Como le dije, solo salimos 3 veces o algo así. Cuando me enteré de que había sido asesinado, tenía 2 semanas sin verlo. Fue un crimen espeluznante. Los 2 policías no ahondaron en el tema porque estaban al tanto de los detalles de ese caso. El cuerpo del abogado había sido despedazado, como si una bomba interna lo hubiera hecho explotar. Se encontró sangre en el techo, así como vísceras, piel desmenuzada y cabellos en las 4 paredes. De acuerdo a las declaraciones de los vecinos, él vivía solo, no tenía amigos ni enemigos, y no recibía visitas de nadie, con la excepción de una mujer que se quedaba a dormir de forma ocasional. Dávalos y Peroria habían querido interrogar a esa mujer, pero no lograron identificarla, y, más importante aún, no encontraron ninguna forma de vincularla con las circunstancias del asesinato. Irónicamente, cuando consideraron que ese camino no los llevaría a ninguna parte, ella terminó llamándoles. El viajero onírico, de Jorge Casilla.